Buenas noches, Rafael Ortiz. Buenas y otra vez un poco, por lo menos por aquí, refrescantes noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tomás Fernández? Bueno, refrescante tampoco. Refrescante para lo que es la época hace bastante calor. Pero claro, en el momento que hace 17 grados por el día y luego baja a 8 o 7, pues parece que hace frío. Pero... Bueno, para que tú veas lo que es la diferencia e incluso un mismo cuerpo. Yo, que después de todo el proceso que he pasado, pues ahora mismo todavía estoy 15 kilos por debajo del peso que tenía antes de todo esto. Mi cuerpo percibe la misma realidad. Yo seguramente ahora estaría, si no hubiera pasado todo esto, con menos ropa y una sensación, pero, o sea, otro día me gustaría plantearte ese tema, que es la percepción de una misma realidad, incluso objetiva. Quiero decir, como es una temperatura, si hace 17 grados, pues hace 17 grados. Pero bueno, eso ya para otro día. Pues cuéntame qué me traes hoy, si eso para Te otro voy a día. contar una cosa que desde un gran desconocimiento y totalmente subjetiva, pero que me ha llamado la atención esta semana. Voy a meter mucho la pata, seguro, porque voy a hablar mucho del desconocimiento y voy a decir cosas que seguramente serán, me atrevo a decir que hasta mentira, ¿no? Pero esta semana que he estado bastante cerca de, sobre todo una de mis hijas, ayudándole en los exámenes del trimestre. Cuatrimestre lo tengo de mi trabajo metido aquí, pero los exámenes del trimestre me han sorprendido varias cosas, que incluso una llegó a dar lugar ciertas diferencias de criterios, por no decir roces, por no decir otra palabra, con mi pareja, ¿no? Voy a lo concreto. Me llamó muchísimo la atención que la niña se tuviese que aprender 9 tipos de climas distintos que hay en el mundo, cada uno de ellos con una media de 10 puntos de características de cada clima. Y bueno, y entonces yo desde mi visión de adulto dije, ha evolucionado muy poco la enseñanza. O sea, ¿de qué sirve que una niña de 12 años se aprenda 100 puntos casi de 9 climas distintos? ¿Este esfuerzo para qué? 1, 2. Y mira que yo soy de los que abogan por el esfuerzo en todas las cosas, ¿eh? No como único camino, pero... Y 2, esto me lo hicieron a mí hace 40 años o 42 años. Ese fue un caso, y otro caso fue el tema de las fracciones y algunas cosas más de este tipo, ¿no? Con la parte matemática me voy a meter menos, porque le sigo viendo un cierto sentido. Con la parte de otras cosas me cuesta trabajo cómo no, perdón por lo que voy a decir, lo pido de antemano, evolucionado los contenidos a una situación más de la actualidad que vivimos. Ojo, lo repito, voy a pedir perdón de cómo no he evolucionado, porque hablo desde un desconocimiento, ¿no? Pero me llamó la atención, Tomás. Mi punto de vista, porque muchas veces se me olvida a mí mismo, que yo soy maestro. Yo sí lo sé. No, sí, yo lo sé, pero se me olvida. Bueno, primeramente... Somos tantas cosas que se nos olvidan. Primeramente, la evolución. Y luego, los contenidos que has mencionado. Cosas que se consideran muy innovadoras ahora, método Montessori, etcétera, 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 etcétera. Rosso de Luna, tal, en realidad son de hace 80, 90, 100 años. Esos pedagogos son las personas que dieron pie a esos métodos son antiguos. Lo que pasa es que ponerlo en práctica era complicado, etcétera, ¿no? Y de hecho ahora no es mayoritario, sigue siendo minoritario y casi para élites que la puedan pagar, porque realmente es un sistema muy complicado de mantener en el servicio público.
Entonces, evolucionar no hemos evolucionado tanto, porque lo que se considera innovador, ya te digo, tiene 100 años. Eso por ahí. Y segundo, los contenidos. Los contenidos, todos los contenidos, por lo menos en la época en la que yo estudié, nos decían, porque ya empezaba en el Internet, digamos, como uso doméstico, empezaron muy poquito después los móviles, pero bueno, existía la calculadora, las calculadoras científicas, etcétera, etcétera, y siempre se salía la pregunta de, bueno, pero si esto ya lo hacemos de manera automática, tal cual, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ¿y el latín para qué sirve? Bueno, pero ¿y esto para qué lo memorizas y luego se te olvida los 5 minutos? Siempre contestaban lo mismo. En los niños, sobre todo hasta los 16 años, los procesos de las conexiones neuronales se estimulan con esos contenidos, que podrían ser otros. Pero la memorización, las conexiones que tiene el latín, los idiomas, las matemáticas, etcétera, 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 realmente no se hacen para que nosotros nos quedemos, como tú has dicho, con los climas dentro de 10, 12, 13 años en una conversación cuando tengamos 55. Son para establecer unas conexiones neuronales básicas en el desarrollo cerebral, que podrían ser otras, pero que ya están implantados y son, digamos, más fáciles de... Se intenta más eso que una aplicación real de lo que sean los climas, porque probablemente haya otros contenidos que podríamos considerar más importantes, pero que a la larga no consiguieran establecer esas conexiones neuronales básicas para el desarrollo. Vale. Esta mañana, tomando un café, hay una persona muy inteligente que vive conmigo que me daba una explicación parecida y la compré. O sea, yo podía haber empezado, o sea, no haber empezado por ahí, porque ya esa misma explicación que tú me acabas de dar, me la dieron esta mañana mi mujer y me di cuenta, digo, esto es. Que tu mujer Pero, no es tu mujer, tu mujer es profesionalmente, dilo. Psicóloga. Que es importante. Ahora, ya tiene que salir aquí un cartel con su número de teléfono pronto haciendo publicidad. Tenemos que empezar a pensarlo. Pero hay otra parte que yo sigo sin comprender. Y es, yo el otro día explicaba en casa cómo funciona una economía en una casa. Simple, es decir, el salario es el que te proporciona los ingresos y luego hay distintos tipos de gastos, uno más o menos obligatorios y otros más o menos voluntarios, ¿no? Y mis dos hijas se quedaron estupefactas porque ellas no tienen, no es que no tengan valor de la dimensión del dinero, lo tienen, ¿no? Pero desde la facilidad que ven que en casa pues comemos, como nos vestimos, tenemos algo de ocio, pues desde esa tranquilidad, lo cual está bien tenerla, no ven la otra parte que es, como yo le explicaba, que el dinero es limitado, ¿no? Entonces, ese tipo de... A ver, cuéntanos entonces, ¿no? Y yo le fui contando. Ese tipo de contenido, por ejemplo, a mí me llama la atención que no estén incluidos en una educación reglada. Que son muy reales. Y como hoy escuchamos una conversación, ¿no?, de una persona que no la conozco de nada, pero en un bar que decía que se había gastado no sé cuántos cientos de euros en el partido Betis-Sevilla, ¿no? Entre la cerveza, bla, 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 bla. Y que bueno, pues que le parecía mucho, pero que no sé qué, bueno, hablando un poco, ¿no? Y yo lo respeto, que cada uno obviamente se gasta su dinero en lo que le da la gana, ¿no? Pero creo que se está cogiendo o se está perdiendo parte de dimensión del valor del dinero, no el valor del dinero en sí, sino yo le explicaba, a ver si soy capaz de explicarme mejor con un ejemplo, aunque no me gusta hacerlo. Hace un tiempo, cuando mis hijas pequeñas querían bolas de estas de 1 euro, que tú echabas 1 euro y salía una bola de plástico,
a veces aquello que ocasionaba una frustración enorme. Primero, o no salió lo que quería, o al hermano le salió una cosa que le gustaba al otro, tal. Entonces, a mí no sé por qué se me ocurrió el siguiente ejemplo. Ese euro que echas en la máquina, no lo eches en la máquina. Coge el euro y compra algo que tú decidas voluntariamente. Y tú con ese euro puedes ir a una tienda y comprar algo que tú eliges que te gusta. De comer, de lo que fuere. Puedes decidir guardar ese euro y cuando tengas otro euro más, comprar algo que te guste de 2 euros. Puedes decidir gastarte 50 céntimos de euro en comprar algo que te guste y guardar otros 50 céntimos. Puedes decidir con tu dinero limitado lo que tú quieras. No sé cómo se me ocurrió aquello, pero te aseguro, perdón por la inmodestia, que fue brillante porque jamás me volvieron a dar la matraca del euro para la maquinita de las bolas. No por gastarme el euro en la maquinita, sino que luego al primo le salía algo que quería ella y entonces el berrinche era doble y pues dame otro euro a ver si me sale esto que yo quiero. Bueno, he intentado explicarme con el ejemplo. ¿Por qué nos enseña eso, Tomás? Pues mira, yo me voy a poner trágico. Salvo las excepciones de siempre. O sea, dentro de 10 años, 15 o 20, una compañera de tus hijas o tus hijas se acordará del examen de los climas, ¿vale? Porque le guste, porque lo que sea, tal. Y un 99% no. Bueno, ¿qué más te da? ¿Qué más te da que no se acuerden de los climas o que no se acuerden de ese contenido? Quiero decir, por desgracia, la mayoría de las cosas que se enseñan, los alumnos la tratan como un conocimiento efímero que solo sirve para aprobar un examen. Es decir, enseñe lo que enseñes con el sistema educativo que tenemos, lo van a olvidar la gran mayoría. La gran mayoría. Luego de ahí saldrá un economista, saldrá un investigador del clima, o saldrá un filólogo, o saldrá un psicólogo, o saldrá lo que sea. ¿Por qué le ha marcado un maestro? Porque normalmente marca más el maestro la persona que el contenido. Normalmente. Bien. ¿Por qué no se enseña? Pues simplemente porque habría que cambiar el currículum. No pasa nada, se podría hacer un reciclaje brutal cuando también tenemos otro problemilla. Problemilla, ventaja o no, según cada uno lo mirará, que el sistema educativo español está fraccionado en 17. Ah, bueno, claro, ya. Es decir, pero yo que observo la realidad como tú, y bueno, esto que yo acabo de contar de ejemplo es una realidad que va a vivir todo el mundo antes o después. Es decir, tener unos ingresos limitados, tener tal, cada uno fundará familias unifamiliares, bifamiliares, trifamiliares, lo que cada uno quiera libremente. Pero es algo que creo que te vale para poder gestionar algo limitado. Como te vale, como enseñar el tema de lo importante. El otro día leyendo un libro, leí un libro en términos de comedia de Joel Dicker, La catastrófica visita al zoo, ¿no? Un profesor de un instituto o de un colegio le explicaba con un ejemplo que me pareció maravilloso el por qué hay que ir a votar, porque la democracia es el mejor de los sistemas posibles, y luego dentro de él, por qué hay que ir a votar sí o sí. Y el ejemplo, yo que a veces he estado tentado de no votar, de abstenerme, el ejemplo que ponía es maravilloso hasta que yo, que sé mucho, que leo mucho, que soy muy leído, me acabé de enterar del por qué es verdad la razón que hay, de la por qué hay que ir a votar. Para evitar una tiranía, entre comillas, de una minoría, la que fuera, da igual. Y lo explicaba de una manera que, bueno, no lo voy a explicar por no destripar el libro y porque es muy largo y no comerme tiempo, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿por qué no se explica esto? Que yo sepa, no se explica. Te voy a poner yo también una cosa. Los choferes profesionales
Los choferes de mercancía, de camiones de mercancía, tienen una capacitación profesional. Tú no solo necesitas un carnet, necesitas una cosa que se llama capacitación profesional, donde te dan un curso de 2 fines de semana intensivo, creo que es cada 4 años, ¿vale? Entre otras muchas cosas, pues novedades de leyes, novedades de tacógrafos, novedades de tal. Y entre otras cosas te enseñan a leer una nómina. Ah, Estamos hablando de personas adultas, ¿vale? Personas adultas. Para conducir un camión no puedes tener 14 años, ni 13, ni 6. Bien. Te repito que cada 4 años lo tienes que volver a hacer. sí. En una plantilla de 17 choferes que tenemos en la empresa, solo uno sabe leer su nómina. Los otros 16 no saben. Pues no saber leer la nómina implica muchas cosas. Que no entiende de dónde sale la seguridad social si te pones malito. Que no entiende de dónde sale el seguro de desempleo si te quedas sin trabajo. Es que cuando tú lees, yo he tenido discusiones con equipos míos de cuando es el salario mínimo son tanto. Ya, pero eso es bruto. ¿Bruto qué quiere decir? No. La empresa no me está pagando porque sí, te está pagando más del mínimo. No, porque yo divido y al final tener que dejarlo. La pregunta es, con el tema que tú has sacado, es si personas adultas que se dedican profesionalmente a ello, cada 4 años, esto no es una sola vez, es cada 4 años, es decir, es repetir con sus novedades y tal. No saben, no recuerdan, no quieren recordar, o llámalo X, un contenido, porque al final estamos hablando de educación, ¿eh? ¿Qué más da? Por eso digo yo, que yo como maestro, si ejerciera, mi objetivo prioritario sería que desarrollasen esas conexiones neuronales de la manera que fuese. Ese sería mi objetivo. Me da igual el contenido. Claro, es lo que se me acaba de venir. Pongo como ejemplo el maestro que prometió el mar. Si alguien de los que nos ve no la ha visto, que la vea. O sea, es una absoluta maravilla de película en muchos sentidos para mí. Para mí. Incluso desde el punto de vista técnico de lo poco que entiendo, ¿no? De cómo actúan los o cómo desempeñan su papel. Bueno, ese tipo de cosas, lo de no saber leer una nómina, lo de no saber más o menos una gestión del salario que tú puedas tener, de gastos que puedas tú decidir o que no. No lo sé, cosas de este tipo son las que a mí, el hecho de no saber, ya te hablo para alumnos mayores o incluso desde la edad de 12, 13 años, el explicar los distintos partidos políticos que existen, por qué existen, qué te proponen, el saber decir, oye, que un voto es muy importante, que te tienes que enterar antes que propone uno, porque claro, allí a mí mis hijas me cuentan, nosotros tratamos de no hacerlo y tenemos nuestra ideología más o menos. No te hablo de somos de un partido o de otro, sino tenemos una ideología más o menos. Pero nosotros somos muy respetuosos y cuando mi hija me cuenta, no es que ha llegado este niño diciendo Pedro Sánchez es un, lo que sea, ¿no? O Feijóo es un no sé qué, no sé cuánto. Tú lo escuchas en casa y tú se te mete como verdad absoluta porque te lo ha dicho tu padre o tu madre, o lo ha dicho, y ya se sabe que los niños, cuando son niños, lo que dice papá o mamá, eso es la realidad absoluta, eso no tiene cuestión ninguna, ¿no? Cuestionable. ¿Por qué no se contrarresta eso? ¿Por qué no se enseña política? Desde algún punto de vista, no política, sino política en el sentido de por qué la asistencia de distintos partidos políticos, no historia, sino política. Cómo evolucionan, cómo tú puedes construir tu propia ideología. Se enseña cómo puedes construir tu propia. ¿Cómo puedes construir tu propia ideología? Estás en una fase temprana, pero se enseña filosofía. Lo que pasa es que todavía no han llegado. ¿Y por qué no se enseña antes? Pues porque, en teoría, personas más sabias que yo, grandes expertos pedagogos,
en diferentes épocas marcaron unas bases en las que ciertas edades y ciertos procesos neuronales están más preparados para recibir una serie de conocimientos que otras edades. Vale. Yo lo hago como lo estoy preguntando no de forma crítica, sino de forma que me gustaría que me dijeran por qué no. ¿Por qué hay gente que se va? ¿Por qué hay niños y niñas? Sí, eso está estudiado, explicado, hay 1000 libros, perdón, y ahora mismo no te puedo decir exactamente en qué momento en España, pero eso han sido procesos que se han ido produciendo y se han producido varias veces porque la EGB no era lo mismo que la ESO, entonces tenían que adaptar diferentes modelos curriculares a diferentes edades y esta. Pero Tomás, ¿por qué hay niños y niñas se van de la enseñanza obligatoria española, la que fuere? Ahora es una, antes fue otra, en el futuro será otra. ¿Por qué se van sin saber conocimientos básicos como lo que yo te he dicho? Una gestión económica de tu hogar. Pero es que, ¿por qué se van sin saber conceptos básicos como es la deuda pública, que es lo que es? ¿Qué es? Porque nos metemos a votantes, de pronto llegamos a votantes y no valoramos cuestiones que te proponen unos y te proponen otras que pueden afectar a tu futuro. No las valoras porque absolutamente no tienes ni idea de qué significa eso. Sí, pero es que tú ten en cuenta que lo que propones es interesante, pero estás proponiendo algo muy personal, desde un punto de vista muy personal, lo que tú consideras importante. Sí, claro. Eso no te voy a decir un consenso a nivel nacional, eso simplemente, como consenso en un solo colegio, yo quería ver la reunión de padres. Hombre, evidentemente, Tomás, como viajar, decidimos viajar, me lo invento, a Israel. ¿A Israel a qué? Imaginemos que está calmado, a Jerusalén. ¿A qué? Eso es, estáis metiendo a mi hijo en la religión, o a Roma. Bum, bum. Claro, pero si eso es una locura. Si ya de eso ya hablamos en otra ocasión y es una locura. El proceso curricular actualmente, yo no lo veo mal. Lo que veo mal o lo que no me gusta y no le gusta a la mayoría de los docentes, es que está hecho única y exclusivamente para probar. Bueno, entonces... Y a partir de ahí, pues es el verdadero problema. Porque tú realmente, si aprendieras a discernir y a tener criterio, no, el mecanismo, o sea, el contenido es lo de menos. Si tú tienes criterio, ya eso te vale para esto. ¿No será que hay un interés generalizado político de todos los grupos en que los niños y las niñas salgan de la enseñanza obligatoria sin tener ciertos conocimientos porque se van a incorporar a un ejército de votantes más manipulable? Pues ni sí ni no, porque es mundial. Quiero decir, te pones a ver los sistemas educativos de muchos países, de muchas culturas y de tal, y fracasos como el nuestro, unas veces unos países están mejor, No, veces... pero no me refiero a fracaso escolar, si eso es... Fíjate lo que voy a decir. El fracaso me refiero a lo que son los informes PISA, no solo es de fracaso escolar, es simplemente de lo que puntúan en la calidad de la enseñanza, en no sé qué, no sé cuánto, tal, que son muchos puntos. Y tampoco... hace poco los colegios nórdicos eran lo mejor de lo mejor, ahora son los colegios indios de la India. Estados Unidos es un desastre, salvo los colegios privados, pero que luego son muy técnicos o muy prácticos, mejor dicho. La educación de Estados Unidos, la buena educación de Estados Unidos es muy práctica, pero luego a nivel teórico no saben absolutamente nada. Prueba de ello es la famosa frase de sitúame España en el mapa y la ponen al lado de México, el 90% de los estadounidenses. O sea, hace poco también, antes que la India, Corea del Sur era la bomba, ahora ha bajado un montón.
No creo que haya lo que yo no creo que haya una panacea. Yo sí intentaría, en tu inquietud, más que los contenidos, un cambio de paradigma en eso, en el criterio. Porque si tú eliges de una ideología, si lo eliges tú, y si un día tu padre dice la barbaridad que es, le dices, papá, espera. Es que si con 11 años conseguimos que los niños, un comunista le diga a su hijo, no sé, y le diga, espérate, o un... Hombre, a mí me daría miedo que me dijera una hija mía, espera, que vamos a debatir de política. No llego a ese nivel de profundidad. No estoy hablando de debatir de política, que dijera, oye, papá, eso es tu opinión. Simplemente. Y como es una opinión, hay gente que piensa diferente. Ya está. Eso es criterio. Claro. Entonces, pues, es más que los contenidos. La filosofía, importantísima, sin necesidad de meterse en política, simplemente el hecho de cuestionarte el pienso, luego existo, ese tipo de cosas. Es importantísimo. Yo lo veo importantísimo y eso está dentro del sistema educativo. Lo que sea, ya no han llegado. Bueno, yo era la inquietud que se me ha surgido. Y he hecho las preguntas por conocimiento, no por crítica. Yo tengo mi opinión dentro de mi... Aunque haya estudiado hace mucho que estudié y por supuesto no es esto, con lo cual tampoco mi criterio no es nada profesional, es totalmente subjetivo. Bueno, pues yo estoy aburrido. Y te voy a decir por qué. Creo que ya las cosas no pasan porque pasan, sino porque necesitamos consumir, más allá de lo material, necesitamos consumir que pasen cosas. La semana pasada eran los Terian, esta semana la noticia es que hay una guerra, pero no es eso. Está todo lleno de que hay que repatriar españoles, gente llorando por todos lados, que me saquen de aquí, que me saquen de aquí, que me saquen de aquí. Que menos mal que no ha empezado la guerra en agosto, porque si no, en vez de 90.000, habría 1 millón en toda esta zona. Está todo pensado, Tomás. ¿Sabes? O sea, está todo pensado. Yo ya no sé si las cosas pasan realmente porque ocurren, o sea, son noticias porque ocurren o porque ya se crean, oye, mira, que se nos ha acabado, vamos a crear una guerra, o vamos a crear unos Terian, o vamos a crear... no sé, porque es que es abrumador lo que se genera en torno a lo que es la noticia en sí. Desde que existe el periodismo digital y los medios digitales y las pantallas, claro que se ha convertido, estamos ya dentro de lo que es un scroll infinito. Nuestra vida es un scroll infinito. Scroll es lo de pasar el dedito y que no acabe nunca. Rodar. Bueno, sí, luego a gente, mi madre me dice, no entiendo la palabra, yo se la tengo que decir. Rodar, señora. Vivimos en un scroll, vivimos, porque ahí es donde... También significa pergamino. También, bueno, vivimos en esa situación donde nos van llevando. Hace poco ya no hay problemas con la super lluvia, inundaciones, pueblos desalojados, ya nadie se acuerda de Grazalema, nadie se acuerda de las miles de personas que tal, por supuesto, de la Dana del Levante de hace año y medio, eso ya es el siglo pasado. Entonces, vivimos, ayer murió Fernando Onega, que te podría gustar más o podría gustar menos, pero es un periodista que ha tenido mucho peso en la historia de este país. Pues bueno, fueron varios homenajes súper rápidos en la radio y se acabó. Venga, por otra cosa. Nos están poniendo continuamente platos para que consumamos. O sea, y que consumamos lo que más valor tiene para ello, que es que nuestro tiempo no se dedique a una reflexión o a un pensamiento tranquilo, no, que nuestro tiempo se dedique a estar en tensión,
venga, una guerra. Ahora ya, esta tarde, la noticia era la gran subida de la gasolina. Joder, la gasolina. ¿Te acuerdas hace unos años? No me acuerdo, hace 2 o 3, que se iba, no sé qué pasó, ni recuerdo por qué, pero que se iba a poner el gasoil a 3 euros en el COVID. Que se ponía, que ya se puso a 2 y pico. Se puso a 2 con algo, pero que ya se iba a poner a 3 euros en el verano y ya, venga, y a jugar con el miedo futuro traído al presente. Te traen al presente un miedo de que va a pasar inmediatamente algo muy malo y te tienen entretenido. Entonces, por eso, si tomas distancia, te aburres. Y mira, venga ya, se acabó. Yo no veo, yo era un gran consumidor de informativos hace 4, 5, 6 años, antes del COVID, ¿eh? No veo ninguno, Tomás. Ni el famoso informe semanal, que yo era fan de toda la vida de informe semanal los sábados, tampoco. No veo absolutamente ningún programa informativo de ninguna cadena, nunca. ¿Periódicos leo? Sí. Intento el elenco más abierto posible. ¿Por qué? Porque lo informativo es terrible. Es la catástrofe inmediata. La de la semana pasada, que era una catástrofe, ya no fue catástrofe, pero ya no lo es. Y ahora la de esta semana es esta catástrofe, que dentro de una semana ya no será catástrofe, ya vendrá otra catástrofe. No, otra cosa. Dentro, yo te digo, la noticia es una, pero generan diversificaciones de la noticia, buscan debajo de las piedras a ver cómo, pum, 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 pum. Pues Tomás, ¿cómo ha pasado con todo? Como subió el azúcar una barbaridad y entonces era todo bárbaro, como decían que no iba a haber botellas de vidrio para envasar el vino, como decían que el cacao estaba a punto de extinguirse los árboles y el chocolate a 4 euros la tableta, como. Es brutal, no, es brutal. Yo me tiene realmente aburrido. No te aburre. Dice, bueno, pues me quedo aquí en el sofá leyendo y ya vendrá otra catástrofe. Sí, total. Y están jugando en cierto modo con fuego, porque esto es Pedro y el Lobo. Porque algún día, lentamente o de forma más abrupta, vendrá alguna catástrofe natural gorda o se partirá el estado de California en dos, o yo qué sé, o el estrecho de Gibraltar se juntará con Algeciras. Pero antes de eso, por ejemplo, otra de las cosas que me abruma, para cualquier cosa, los analistas. Bueno. O sea, ¿cómo es posible que todo se pueda analizar? Sí. Se pueda decir, porque nosotros no somos analistas. Nosotros conversamos. Vale. Todo se puede analizar, todo se puede hacer el análisis que te da la gana, luego pasa completamente lo contrario. Y no pasa nada. El domingo pasado, he estado a punto de hablar de este tema hoy, porque el domingo pasado me llamó la atención lo siguiente. En el programa La Roca, de Nuria Roca, en La Sexta, hablaron de una lata de atún. Fueron capaces de hablar un premio Planeta como Juan del Val, te guste más o te guste menos. Era un premio Planeta, yo no lo he leído, ¿vale? Y otros 3, 4 analistas durante media hora de una lata de atún. De cómo una lata de atún, las condiciones laborales de los atuneros, como no sé cuánto, de los fabricantes, del tío que hace la lata, de por qué no viene un QR en la lata dando las condiciones laborales de las personas. O sea, un absurdo. Me quedé viéndolo porque me pareció tan absurdo. O sea, y estaban allí analizando opinadores que le están pagando un dinero en una televisión, que verás que estarán bien, que se supone que saben mucho de muchas cosas, hablando algunas veces, en algunos momentos, de idioteces con respecto a una lata de atún. Pero que pongan un QR y así sabríamos de verdad. Que porque pongan un QR, tú sabes que esa empresa está cumpliendo las condiciones que hay que cumplir con la legislación laboral, ¿no? Tú eres tonto, ¿qué te pasa? Perdón. Sí. No, es que es en todo. Si es que en algo que podría ser
importante en algo. O sea, para un partido de fútbol, que no sea la final de no sé qué, un partido regular, hay 7 tíos dando opiniones antes, porque tienen que hacer no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé cuándo, no sé cuándo. Dices tú, bueno, y luego resulta que el partido es completamente diferente. A ver, Tomás, había un famoso Jorge de Alessandro, que fue portero, que fue comentarista, sabía muchísimo comentando, lo pusieron de entrenador y bajó al Atlético de Madrid a segunda, creo recordar lo que sea. Es decir, a mí me gusta el fútbol relativamente, me gusta y lo escucho en la radio, pero estoy de acuerdo contigo, ¿no? El absurdo de que todos sabían qué alineación había que sacar, qué cambios, qué movimientos. Oye, pues métete a entrenador. Pero a mí lo que me importa más que es para qué vale. O sea, ¿para qué vale? O sea, 7 tíos hablando de una lata de atún, de un partido de fútbol, de una declaración de un político, de un tal, ¿para qué sirve? Pues debería ser, si tuviéramos, como hablamos antes en otras ocasiones, de un criterio de discernir lo que te aporta de lo que no te aporta, serviría para que uno hiciera clase, apagara esa televisión, apagara esa radio y si lo hiciera mucha más gente, obligara a tener contenido, ya no iba a decir más culturales, sino de otro tipo que no me hicieran contenidos que no me estuvieran hablando una lata de un 30 minutos como si yo fuera un bobo. Entonces, Fernando Onega, pues las crónicas que hacía, lo que hablaba. Hombre, cuando yo leo ayer en un periódico de tirada nacional electrónico que dice el periodista que escribía, que era, ojo, era Fernando Onega, periodista y escribidor. No escritor, escribidor. Venga, te doy el beneficio de la duda y has sido el corrector. Que no te ha pasado el corrector por ahí, pero lo dudo. Entonces, claro, nos van llevando a ciertos niveles, como en otras cosas, que hacen que nos traguemos pura porquería. Y no tenemos suficiente criterio para hacer plus. Yo en la sexta de este programa, cuando vi eso, digo, mira, me voy a quedar para ver hasta qué nivel llega. Y cuando seguían, digo, mira, yo no voy a seguir viendo esta idiotez. Y lo quité. Te hablo de ese programa como te podía hablar de otros muchos, ¿eh? O sea, no es porque yo... Es que estoy aún, te lo digo en serio, de que mi tiempo en esta charla sea de crítico de series o de libros, porque pronto no voy a tener de qué hablar porque estoy a punto de dimitir. Estoy a punto de dimitir de ver y de leer periódicos, escuchar radio, etcétera. Estoy a punto de dimitir. Así que puede ser que pronto tú me cuentes tu movida y yo Tendremos que hablar de porque yo he escuchado mucha radio, ahora casi no escucho radio. Leo prensa de scroll en la pantallita, no compro prensa escrita en papel y no veo ni un solo informativo. Porque me parecen, o sea, hay un informativo de una cadena, bueno, de una cadena de televisión generalista importante que lo veía antes a las 7 de la mañana y salías como una moto a la calle. Parecía que se iba a acabar el mundo, que Dios, pero bueno, si no pasa nada. Si es que no pasa nada, pasa que a aquel señor se le ha pinchado un neumático y está cabreado, que yo llego tarde, que me han subido el sueldo, pasa lo que te pasa a ti, al final pasa lo que te pasa a ti, lo que me pasa a mí. En este primer mundo tan cómodo en el que vivimos, que se empeñan en tenernos alterados siempre. Pero yo, ¿por qué voy a alterado si mi vida es semiplana? No, se empeñan en alterarte continuamente. Bueno, pues con esto terminamos esta semana. Yo lo siento, yo sé que te altero y te dejo con la piel en los labios, pero el tiempo es el tiempo. Me caliento, me caliento tarde. Bueno. Te voy a llamar una hora antes para discutir contigo y ya se también es verdad. Lo dijimos de hacerlo en alguna ocasión, ya lo veremos. Muy bien. Bueno, pues la semana que viene más. Adiós, cuídate. Adiós.